Sí, Ok, gracias. Bueno, vamos a comenzar. Eh, el tema que tenemos que ver hoy tiene que ver dentro del módulo 2 de reclutamiento, selección y contratación con lo que son las entrevistas. Ya habíamos hablado la semana pasada y en el video inicial sobre el proceso de reclutamiento y selección. Ahora bien, en el subproceso de selección es que tenemos, digamos, el momento para aplicar una serie de técnicas buscando ¿qué se busca en selección? Se busca identificar las características, las cualidades, las competencias, la actitud, entre otros, de los aspirantes que están optando a un puesto, a una vacante, para cumplir un rol, un desempeño. Dentro de las actividades que se hacen para ejecutar el proceso de selección están la entrevista inicial, las pruebas psicométricas, las pruebas de personalidad, las pruebas de conocimiento, las pruebas de habilidades, está el polígrafo. Normalmente, en su mayoría, eso trata de identificar temas de conocimiento y habilidades, a excepción del polígrafo. Y luego viene la parte de todo lo referido a la actitud. Entonces aquí podemos aplicar dentro del subproceso de selección las entrevistas conductuales por competencias, la grafología y el assessment center. Hoy vamos a hablar entonces un poco sobre las entrevistas. ¿Cuál es la idea de esta sesión? Bueno, entregarles a ustedes algunas herramientas, sobre todo la redacción y formulación de entrevistas conductuales, ¿no? Las entrevistas conductuales. Algunos lo llaman entrevistas de profundidad, porque estamos tratando de conocer al aspirante, no solamente en la parte técnica, que se supone que ya lo hicimos, y habilidades, sino en la parte conductual. Entonces, ¿qué es una entrevista? Bueno, cuando nosotros hablamos de una entrevista, estamos hablando que es un momento de relación interpersonal, es decir, porque hay una interacción entre el entrevistador y el entrevistado, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Por qué buscamos esa entrevista? ¿Qué beneficios tiene llevar a cabo esa entrevista? Bueno, precisamente lo que acabo de decir, buscamos dar o identificar cuál es la persona indicada o los más indicados, los más adecuados, los más idóneos para el puesto o las posiciones que están vacantes. Por eso usamos una de varias técnicas. En este caso, la técnica es entrevista conductual por competencias. Se dice por competencias porque, repito, pruebas de conocimiento, pruebas de habilidades, pruebas de destrezas, tienen que ver con conocimiento. Pero la entrevista conductual busca identificar esa actitud, esa conducta, para ver hasta dónde es competente la persona de, además de los conocimientos y las habilidades, tener y poner en práctica una serie de actitudes que complementen el puesto que está aspirando. ¿Okay? La entrevista puede definirse como un proceso de comunicación. Es formal y donde hay una interacción a través del lenguaje. No importa que esa entrevista sea presencial o sea virtual. Lo que busca es que se dé a cabo una comunicación eficaz y asertiva. Eficaz porque el entrevistador tiene que asegurarse que el entrevistado comprenda las preguntas. Y asertiva porque le formula las preguntas creando un ambiente de respeto y de cordialidad. Por eso es eficaz o debe ser eficaz y asertiva. ¿Qué se pretende con una entrevista? Bueno, determinar cuán adecuado o apto está el candidato, el aspirante, para ocupar esa posición que está buscando.
¿verdad? Esa es, digamos, la razón principal de las entrevistas, conocer a la persona. Algunos de los objetivos son, bueno, además de conocer al candidato, probar o identificar sus actitudes personales, revisar algunos aspectos de la personalidad o de ciertos comportamientos que puede tener durante la entrevista, revisar las competencias de la persona, eh, pues asimismo transferirle una imagen positiva de la organización a la cual esta persona está tratando de ingresar. Ya va, ¿qué va a pasar ahorita? Ok, ok. Recuerden que esta presentación la tienen ustedes en el aula virtual. La entrevista puede enfocarse en varias aristas o tratar de identificar diversos hitos. Uno de ellos es las cualidades de la persona. Yo puedo formular preguntas de cualidades. Otras pueden ser relacionadas a los estudios, la formación. Otros pueden estar relacionados a la experiencia de la persona y otros de la situación actual, futura y motivaciones, sobre todo salariales. Sí, yo puedo estructurar la entrevista en esto. Pero cuando es una entrevista conductual por competencia, se suponen dos cosas. Una, que ya se hizo la entrevista preliminar y en la entrevista preliminar yo evalué, yo identifiqué las aspiraciones salariales. Y si está dentro del rango que puede pagar la empresa, entonces la persona avanza. Entonces, ¿qué le quiero decir? Que para llegar a una entrevista conductual, primero hacemos la entrevista inicial o preliminar, luego seguimos con las evaluaciones llamadas pruebas de conocimientos, pruebas de habilidades, pruebas de actitudes, pruebas psicométricas, polígrafo, y después viene la entrevista conductual. ¿Ok? Entonces, se supone que ya a estas alturas yo conozco algo más al candidato. Y se supone que a estas alturas quedan menos candidatos porque he ido como descartando, ¿verdad? A través de todo lo que acabo de decir. Entonces, vamos a entrar directamente en las preguntas relacionadas a la entrevista conductual. Permiso. Vamos a tratar algunas preguntas referidas a la parte conductual. Entonces, una pregunta típica enfocada a la parte conductual puede ser, cuéntame en tu experiencia de trabajo anterior, ¿qué hacías para que fuera efectivo tu trabajo? Esta pregunta se enmarca en que la persona no solamente me diga lo que hizo bien y logré tal cosa, sino cómo lo hacía, qué técnicas utilizaba, si utilizaba el liderazgo, la comunicación, las reuniones efectivas, el manejo de la información. O sea, yo quiero saber más allá de lo que dice el currículum. Entonces, esa es una pregunta conductual. Otra, dame un ejemplo de cómo tú manejas un desafío. ¿Qué quiero yo medir acá? Ver cómo se comporta el trabajador en un escenario de presión, trabajar bajo presión, trabajar con poco tiempo para entregar una actividad o alcanzar un objetivo. Porque aquí no solamente la persona tiene que hablar de la parte técnica, sino también aquí podríamos esperar una respuesta como por ejemplo, o incorporar algunos elementos como por ejemplo, bueno, lo primero que hago es identificar del problema planteado, cuál es la causa, cuál es el impacto y cuáles son las posibles soluciones. Asimismo, identifico con quién puedo trabajar, quiénes tienen las competencias adecuadas para que aporten, cuán crítico es esta situación, si la debo escalar o la voy a manejar directamente yo con mi equipo. Ese es el objetivo de esa pregunta número 2. La pregunta número 3, uno esperaría que la persona dijera sí. Y hay personas que dicen no, entonces ya eso es una forma de descartarla. Porque tal vez podemos quitar la palabra error y sustituirla algo así como que alguna vez has cometido alguna actividad que no has obtenido los resultados esperados. Entonces,
yo podría entonces decirle, bueno, yo lo manejé de esta manera. Tomé una decisión con base a información incompleta, me di cuenta, eh, rectifiqué, procesé, analicé, comparé, solicité, busqué y logré la situación. ¿Qué me está diciendo esta persona? Que reconoce sus desviaciones, sus errores. Me está diciendo que el hecho de que se cometa un error o haya una desviación no significa que no se pueda solventar. Eh, y eso lo que me está hablando es de la actitud, de cómo ha manejado una situación, ¿verdad? La número 5, dame un ejemplo de cómo estableces metas. Entonces, para yo establecer una meta, lo primero que tengo que saber es cuál es, eh, digámoslo así, la necesidad que está en el ambiente. ¿Cuál es la prioridad de alcanzar esa meta? ¿Qué impacto tiene para la organización y para mí? ¿Con quién cuento? ¿Qué herramientas tengo o cuáles requiero? ¿Qué tipo de información o procesos requiero? Entonces, así, cuando yo tenga más claridad, pudiese plantear una meta mucho más viable. Pero aquí me están preguntando es, ¿qué haces para establecerla? Y ahí yo puedo responder así. Luego me pregunta, bueno, como ya me dijiste cómo la manejas para buscar alcanzarla, ahora dime, ¿cómo alcanzaste una meta en algún trabajo anterior? ¿Cómo lo lograste? Entonces, una respuesta que uno espera aquí como entrevistador, como reclutador es, bueno, una vez que definí una serie de parámetros como la urgencia, la importancia, los riesgos, la necesidad, etcétera, entonces luego paso a identificar el equipo de trabajo que voy a requerir, le doy la información clara, o sea, le doy información clara de lo que van a hacer, cómo lo van a hacer, cuándo lo van a hacer, y luego hago un monitoreo periódico y constante de el trabajo que se está haciendo y si estamos encaminados a la meta. O sea, así se responde la pregunta número 5. Por ejemplo, la número 6, describe una decisión que tomaste que no era popular y explique cómo manejó su implementación. Bueno, yo puedo decir, tuve que despedir a cierta cantidad de personas de la organización, no porque hayan sido malos trabajadores, sino que había un problema de liquidez y la empresa no podía mantenerlos a todos. Entonces, ¿cómo hago yo para comunicar eso a los demás para que no se sientan desmotivados? Entonces, lo que les puedo decir es, la organización está pasando por un proceso en el cual en este momento requiere del apoyo de ustedes, puesto que no tenemos para cubrir toda la nómina de pago, toda la planilla de pago, pero los que se han quedado, los que hemos eh, pues invitado a que se queden, es porque tienen una serie de competencias, tienen actitud, tienen disposición y ya no va a haber más despido por los momentos. Es decir, lo que queremos es que ustedes nos ayuden a sacar adelante la organización y cuando estemos estabilizados, posiblemente los que fueron desvinculados los podamos volver a llamar si todavía tienen intención de seguir trabajando con nosotros. Porque cuando uno despide, digamos, grupos grandes, eso no es cómodo para nadie. Así yo me quede en la organización, ya yo voy a estar alerta, inquieto de si van a seguir y cuándo me puede tocar a mí. Y esa ansiedad que me va a generar hace que yo baje la productividad. Entonces la empresa se encontraría en un círculo vicioso de que tengo menos personal, pero el personal que dejé, que espero que me ayude a sacar adelante a la organización, está ansioso, está inquieto y yo tengo que hacer algo para comunicar eso, ¿verdad? Bien, la número 7, dame un ejemplo de cómo trabajas en equipo. Bueno, mire, cuando uno va a trabajar en equipo, lo primero que tiene que saber es que no necesariamente va a estar con personas que conoce de hace tiempo. Entonces, una forma de trabajar en equipo es pedirle al líder que va a guiar todo esto que nos identifique cuál es el objetivo de nuestro, cuáles son las actividades y metas cuáles son las metas que quiere de nosotros para preparar las actividades y validarlas con él, o con ella, cuáles son los tiempos que espera o tenemos para entregar algo. Reconocer si hay alguna norma para trabajar en equipo, es decir, que nos puedan decir, para trabajar en este equipo, vamos a utilizar algunas normas, algunas reglas, algunos procedimientos. Entonces, eso lo que hace es viabilizar, facilitar que los miembros del equipo puedan
trabajar, es decir, producir desde sus capacidades, pero mantener unas buenas relaciones interpersonales. La número 8 dice, déjeme que no la veo poner mi PowerPoint. La número 8 dice, ya les digo. Ok, la número 8 dice, ¿qué haces si no estás de acuerdo con alguien en el trabajo? Una pregunta muy sencilla, pero que muchas personas no la responden asertivamente. La respuesta que se espera en una entrevista es, si no estoy de acuerdo con alguien y evidentemente se relaciona con un aspecto profesional, lo primero que yo haría sería acceder a esta persona, buscar hablar con esta persona, plantearle mi punto de vista y pedirle que me plantee su punto de vista para ver dónde podemos coincidir y que lo que ambos manejamos entonces sea efectivo para el equipo de trabajo o para la organización. Así de sencillo. La 9, comparte un ejemplo de cómo fuiste capaz de motivar a los empleados o compañeros de trabajo. Bueno, la respuesta es muy sencilla. Para nosotros motivar a alguien debemos estar previamente motivados. Si yo no estoy motivado, es algo complejo de yo poder motivar a los demás. Entonces la respuesta tiene que ir por ahí, ¿verdad? Un ejemplo para yo motivar a los compañeros de trabajo es primero tener la información, validarla, reconocerla y asegurarme de que es valiosa y yo no solamente la comprendo, sino que la valoro para que yo pueda dar el siguiente paso y sea eh, motivar, persuadir a los otros de que lo que le estoy mostrando tiene validez, tiene valor, tiene importancia y nos va a traer beneficios a todos. Y la número 10 plantea una situación que haya manejado una situación difícil. Bueno, si es un supervisor, muchas veces una situación difícil es despedir a una persona. Muchas veces una situación difícil es cuando el personal no respeta al supervisor. Una situación difícil puede ser de que el clima laboral está fragmentado, es decir, hay pequeños grupos de trabajo donde unos no se relacionan con otros, no se hablan. Entonces, cuando me preguntan eso, yo puedo decir, bueno, yo manejé para ir buscando una situación como esa, lo primero que hice fue modelar conducta, es decir, comunicarme con todos en un lenguaje eficaz y asertivo, escuchar a los demás, valorar los planteamientos de información que me traen o me comunican, trabajar con ellos algunas normas de convivencia, es decir, no llegar yo e imponerlas, sino proponer que vamos a crear unas normas, de tal manera que la persona se sienta involucrada y sienta que lo estamos tomando en cuenta, ¿verdad? Eso sería, digamos, una respuesta para esta pregunta número 10. Ahora, las preguntas que hemos formulado, el cuadro siguiente lo que tiene es una respuesta de qué significa esa pregunta, es decir, para que nosotros comprendamos por qué hicimos esa pregunta. Entonces, la pregunta número 1, aquí lo que quiere saber el entrevistador es qué tanto tú puedes trabajar bajo presión. O sea, cómo manejas la presión. Si te vence rápidamente, si te desesperas, si te desarticulas, si te hace crear ansiedad. Esa es la pregunta 1. La pregunta 2, el entrevistador lo que quiere es saber cómo vas a reaccionar a una situación difícil. Es decir, no decimos cuál, sino cómo manejarías tú una situación difícil en la organización. En esta organización si quedas seleccionado, ¿verdad? Todas ya las respondimos. La pregunta 3, lo que busca el entrevistador es cómo manejaste esa situación difícil, cómo la manejaste. Entonces yo voy a hablar, ya lo sabemos, de cómo abordé esa situación. La 4, el entrevistador quiere saber es cómo tú estableces metas. Entonces ya explicamos no solamente qué es la meta o cómo alcanzar la meta, sino las variables o elementos que yo debo tomar en cuenta, ¿verdad? La 5, quieren saber cómo haces tú para alcanzar o lograr los objetivos. Eso es lo que busca la pregunta número 5.
que el entrevistador quiere saber cómo tú alcanzaste tus objetivos. La número 6, el entrevistador lo que quiere saber es cómo tú tomas decisiones que son complejas, qué elementos consideras, qué información consideras que es importante manejar. Eso es lo que quiere el entrevistador. En la número 7, lo que quiere el entrevistador saber es cómo haces tú para relacionarte sin ningún conflicto o ningún trauma con otras personas que tal vez conoces de vista y nunca has trabajado con ellos, o personas que nunca has visto y nunca has trabajado con ellos. Por ejemplo, consultores externos, ¿verdad? Eh, y de alguna manera la pregunta es válida porque se supone que uno en algún momento puede realizar diversas actividades y una de ellas puede ser relacionarme con otros. La 9, el entrevistador lo que busca es exactamente, eh, perdón que no se las mostré, aquí está. La 9 lo que el entrevistador busca es, ¿qué haces tú para motivar a otros? Entonces ya dijimos, ¿verdad? Lo primero es que yo esté motivado, que yo crea en lo que estoy profesando. Eso es lo primero, ¿verdad? Y lo segundo, evidentemente, habíamos dicho que es el manejo de la información. Y la 10, el entrevistador lo que quiere saber es cómo haces, cómo manejas, cómo te desempeñas cuando hay algún problema, digamos, en la organización, en tu departamento, tu gerencia, tu área. Entonces aquí también hablamos, ¿verdad?, del manejo de la información, el manejo de los recursos, la criticidad, los riesgos, el impacto, todo eso. Bueno, mire, como primera parte de entrevista vamos a dejarlo hasta acá, o sea, es decir, porque hay muchas más preguntas, pero de hecho hay otras conductuales que vamos a ver luego, pero quiero primero que nada validar si se tiene claro, evidentemente no estoy preguntando por las 10, eh, digamos, interrogantes que tenemos acá como ejemplo, sino si ustedes logran separar o diferenciar que es una entrevista inicial o preliminar y que es una entrevista una entrevista conductual por competencia como la que acabamos de ver. Eso es lo primero que ustedes tienen que saber. Esto que estamos viendo acá es las preguntas, pero cuando ustedes vean estas preguntas, ustedes lo que tienen que decir es, esta es una entrevista conductual. Y cuando ustedes vean preguntas como, por ejemplo, ¿dónde vive usted? ¿Qué tiempo tiene viviendo en esa zona? ¿Usted tiene vehículo? ¿Usted está dispuesto a viajar con vehículos de la empresa o su vehículo y se le paga unos viáticos? ¿Usted está dispuesto a viajar fuera del país? ¿Cuáles son sus aspiraciones salariales? Esas son preguntas de la entrevista inicial que también se le puede llamar preliminar. ¿Ok? Bien, preguntas, dudas, comentarios. Bueno, estoy aquí chequeando a ver si había alguien que se iba a conectar. No, debe ser que bueno, pero no importa, ahí está la clase grabando. Miren, me quiero detener un momento y comentarles. Yo creo que les había dicho que leyeran un comunicado que estaba en la plataforma y yo no lo había comprendido, pero se los tengo que decir y qué lástima que solamente creo que ahorita estamos 4 participantes, pero bueno, los que luego vayan a escuchar este audio lo van a saber. Eh, a ver, nosotros iniciamos el 9 de mayo, ¿verdad? Ese fue el inicio de nuestro módulo 2, el 9 de mayo, y terminamos el 20 de junio. Estamos en la semana 3. Nos quedan 1, 2, 3 semanas nos quedan. Entonces, quiero que escuchen y si hay alguna duda, pues la aclaremos desde ya. La Dirección de Egresados y Graduados ha considerado, ¿verdad?, que como valor agregado para que ustedes estén lo suficientemente preparados para
hacer una evaluación del desempeño exitosa. Eh, es decir, acuérdense, me refiero a la evaluación oral final, ¿no? Entonces la universidad, la Dirección de Egresados y Graduados ha considerado que para que ustedes estén preparados y estén ambientados de cómo hacer la evaluación oral, entonces que durante la especialización, durante los módulos de la especialización, eh, se hagan evaluaciones orales. Entonces, ¿qué significa eso para ustedes y para mí? Bueno, muy sencillo, que ustedes ya tienen y ya entregaron y mañana voy a empezar a revisarlos porque de verdad esta semana estuve bien complicado de tiempo. Pero esta semana, si Dios quiere, mañana, perdón, yo reviso el primer laboratorio, porque hasta ahora estamos hablando del primer laboratorio, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Que la semana que viene es el inicio de la semana 4. Entonces, la semana 4 van a tener un segundo laboratorio, una evaluación laboratorio, que estaríamos hablando de la semana del 30 de mayo al 5 de junio. Esa sería la cuarta semana. La quinta semana sería del 6 de junio al 12 de junio. Y la última semana, la 6, sería del 13 de junio al domingo 19 de junio, aunque terminamos el lunes 20. Entonces, entre estas fechas que le he dado, debemos hacer 2 laboratorios, o sea, la semana que viene la del 30, la de arriba que es la del 6 y la última que es la del 13. De esas 3 semanas vamos a hacer 2 laboratorios. 2 laboratorios que, como dice el comunicado, lo vamos a hacer virtual. Es decir, lo vamos a hacer, ya acordaremos los horarios y todo eso, pero lo vamos a llevar a cabo virtual. Entonces, por ejemplo, cuando le toque a Tania, cuando le toque a Jocelyn, cuando le corresponda a Glenda o a Carla, entonces yo tengo que definir si creo un enlace aparte. Este lo mantenemos para la sesión sincrónica, pero yo creo uno aparte donde le diga, por ejemplo, Tania, a ti te toca de 7 a 7 y 5, por poner un ejemplo. Entonces, Tania entra a ese nuevo enlace, faltando 2, 3 minutos para las 7, y hace la evaluación oral. Después se sale Tania de ese, o yo la saco porque es individual, y viene Jocelyn de 7 y 5 a 7 y 10, por ejemplo, y así sucesivamente Glenda y Carla. Ese sería la evaluación 2, el segundo laboratorio, y el tercer laboratorio sería igual. ¿Qué nos quedaría en la última semana? El examen parcial, que como ya saben, no soy muy amante de los exámenes parciales, pero la universidad lo exige. Entonces, sería un parcial muy parecido en cuanto a la estructura de aquel parcial del módulo 1. Entonces, repito, vamos a tener, nos quedan 3 semanas. En esas 3 semanas vamos a tener una evaluación cada semana. Las 2 primeras semanas, las 2 siguientes semanas, un laboratorio por semana. Ahora, ¿qué vamos a evaluar en el laboratorio 1? Es decir, el que viene, reclutamiento. ¿Qué vamos a evaluar en el segundo laboratorio? Selección y contratación. ¿Y qué vendría el examen final? Entonces, reclutamiento, selección y contratación. A nosotros nos quedan unos pocos temas que ver y los temas son los siguientes, ya se los digo. Los temas que nos quedan pendientes son los siguientes. Ya les digo, aquí está. Nos queda el tema de revisar, o sea, eh, revisar, por ejemplo, qué se revisa de una hoja de vida o de un currículum, cómo se lleva a cabo un assessment center, el tema de las entrevistas conductuales, perdón, de las entrevistas individuales lo podemos profundizar, y el tema de algunos test psicométricos.
Sin embargo, acuérdense, en El Salvador, los autorizados para aplicar test psicométricos son los psicólogos. Entonces nosotros podemos averiguar algunos test. Lo que les aseguro es que no le van a preguntar por test psicológico en la evaluación oral final. Le pueden preguntar, ¿usted considera que un test psicológico puede ayudar para conocer o descubrir en la persona conocimientos o actitud? Entonces, bueno, la respuesta es actitud, ¿verdad? Pero no le van a decir, aquí está el test tal y este es el que vamos a evaluar. No, porque eso no se pregunta en la evaluación. Eso se lo digo con seguridad, ¿ok? Eh, y Perdone, Lick, y en este caso, tampoco preguntarían, ¿conoce usted algún nombre de algún test o usted ha escuchado alguno o en su empresa usted le practicaron uno? Eso no. Eso sí se los pueden preguntar, por eso le digo, le pueden preguntar qué es un test psicométrico, para qué quiere usted que sirva un test psicométrico, me puede mencionar al menos 2 nombres de test que usted haya estudiado o conozca, pero que te digan, mira, el test psicométrico tal, ¿qué es lo que busca cuando lo aplicamos? No, porque eh, primero, lo que digo, no está autorizado en El Salvador que cualquier persona, aún conociendo mucho de recursos humanos, aplique test psicométrico. Normalmente lo permiten para psicólogos, psiquiatras. Y son tantos test que no hay una norma que diga, este es el test que hay que usar. No. Entonces hay empresas que usan simplemente un test y entonces allí puede ser que ese test psicométrico te sirva para evaluar perfiles, bueno, un perfil operativo, un perfil de staff, un perfil gerencial, un perfil profesional ingeniería, un perfil profesional administración, pero no vamos a caer en eso de hacer ese tipo de preguntas porque de verdad no se hace. Pero nosotros podemos revisar alguno de manera general, cómo se llama, cómo se aplica, ¿ok? Eso lo podemos manejar sin ningún problema. Bien, entonces De les acuerdo. decía, a la orden, entonces les decía, nos quedaría por ver el tema de digamos, las fuentes, por decirlo así, de reclutamiento, ya hablar un poquito más de cómo es una feria de empleo, cómo es eh, una página de preempleo, cómo se manejan las redes sociales, etcétera, etcétera. Y lo otro es el tema de los test psicométricos. Y lo otro sería los assessment centers, ¿verdad? Y al final vamos a cerrar en el tema de cómo tomar las decisiones. Entonces, para nosotros tomar las decisiones, vamos a tomar en cuenta una serie de información veraz, oportuna y confiable, como por ejemplo el currículum de la persona, el resultado del proceso de selección, es decir, cómo salió en las pruebas de personalidad, pruebas de conocimiento, pruebas de habilidades, si hay el polígrafo, cómo salió en el polígrafo, cómo salió en la entrevista conductual, cómo salió en el assessment center y si aplicasen la grafología, cómo salió en la grafología para entonces preparar la terna y preparar el informe. Entonces, les voy a enseñar que debe tener ese informe donde ustedes le entregan al gerente de línea las 3 personas con la información producto del resultado de la selección y ya sabemos que es el gerente de línea el que decide. No decide el recursos humanos, aunque puede recomendar, pero la última palabra la tiene recursos humanos. Entonces, me interesa que se vayan con la claridad de que vamos a tener pruebas en línea. Por eso le digo, como esto es nuevo, bueno, esto es nuevo en la universidad, o al menos es nuevo en la especialización, pero me parece que es muy importante porque no es exactamente igual, pero tiene un acercamiento ya te doy la palabra, Jocelyn, tiene un acercamiento a cómo es la evaluación oral final, a pesar de que yo les he dicho algunas de las características de cómo se conforma la evaluación, o sea, el protocolo, los criterios, la duración, el tipo de preguntas que trabajamos en el módulo 1, seguiremos en el módulo 2, este,
pero hasta ahora no han estado nunca solos con otros. Entonces, en este caso van a simular conmigo estando solos. O sea, ustedes o uno de ustedes y yo. Pero aparte de eso, se van a formular preguntas reales y va a ser parte del laboratorio. ¿Ok? Adelante, Jocelyn. Gracias, Roberto. Tengo varias preguntas. Entonces, el módulo, sí, en el módulo uno hicimos, si no mal recuerdo, 3 laboratorios y un parcial final, que fueron unas preguntas. En este segundo módulo ya hicimos, que se entregó la semana pasada, el primer laboratorio. La otra semana tendremos otro laboratorio y la próxima otro. Ambos serán así virtuales. Ambos serán evaluación oral virtual, sí, así como lo dice. Ok, el examen de la siguiente semana, bueno, perdón, el laboratorio de la siguiente semana, ¿qué tema fue el que dijo que íbamos a tratar? Disculpen. El primer laboratorio virtual es del subproceso de reclutamiento. Ese lo vamos a hacer en la semana del 30 de mayo al 5 de junio. El segundo laboratorio va a versar sobre reclutamiento, selección y contratación. Selección y contratación. Y va a ir del 6 de junio, perdón, al 12 de junio. Y del 13 de junio al 19 de junio es el examen final, pero ese va a ser escrito. Ah, ok, ese sí se hará escrito, como el del módulo 1. Correcto, correcto, así va a ser. Ok, no me quiero adelantar, pero yo tengo un compromiso la próxima semana. No sé qué días usted ya tendrá pensado, Roberto. Disculpe que se lo pregunte, pero me tomó por sorpresa porque no sabía cómo que iban a hacer esta nueva, como estas nuevas actividades de laboratorio. O sea, tiene Bueno, planificado bueno, en principio el sábado, pero fíjense, hasta ahorita tenemos conectado, ustedes son 6 ahorita y solamente 6 personas. Entonces, por eso se está grabando la clase. Digamos que una hora no me da chance, o sea, ustedes son como 32 más o menos, algo así. Entonces, 32, si fuese exacto, 5 minutos, son casi 3 horas, porque serían 5 por 30 son 150 y hay 150 minutos. Y suponiendo que todo sea preciso el tiempo, y no va a ser así. Entonces, podría ser una opción, y esto se me está ocurriendo, pero no me quiero comprometer. Podría ser que dependiendo de mi tiempo, creemos grupos de, por ejemplo, 5 grupos de 10 personas. Entonces, el día tal le toca al grupo 1, el día tal al 2. Siempre va a ser de 5 minutos, siempre. Pero en un solo día no me va a alcanzar. Entonces, lo que voy a hacer es que yo voy a preparar un calendario y un horario y les voy a decir, estos son los horarios que vamos a utilizar, pero no puedo permitir que, bueno, escójanlo porque va a ser un desastre, porque entonces yo quería el 1 y ya se llenó y yo no puedo el 2, entonces yo solamente voy a decir, estos son los días. Si alguien el día asignado no puede, yo le dejo la tarea de que intercambie con alguna persona con suficiente antelación. Es decir, que yo por día, bueno, hoy le tocaba a Jocelyn y resulta que Tania dice, Jocelyn por fuerza mayor no va a poder hoy, y yo acordé con ella que me tocaba en el grupo 3, yo lo voy a hacer hoy. Entonces ya no pasa nada, porque todos van a pasar, pero no les puedo dejar libre a ustedes porque se va a complicar, se va a complicar. Entonces voy a tratar siempre de que sea a partir de las 7 de la noche, no sea antes por aquellos que trabajan y el tráfico, la lluvia, qué sé yo. No me atrevo a decirles un domingo porque yo puedo, pero tampoco me gustaría, sin embargo, la virtualidad incluye de lunes a lunes, ¿no?
Entonces, son opciones, pero déjenme primero preparar el calendario. Yo se los comparto por la plataforma virtual. Aspiro y espero que lo lean todos y entonces puedan saber a partir de qué día y qué horario es la evaluación oral del laboratorio 1. Asimismo lo vamos a hacer para el laboratorio 2 y el 3 ya va a ser como se hizo en el 1. Lo subo a la plataforma, le doy un horario, un tiempo, una duración y ustedes lo efectúan. Ok, Roberto, gracias. De nada. Para las personas que se incorporaron reciente y tal vez no escucharon todo el tema, bueno, acabamos de terminar de ver la clase, el tema de las entrevistas conductuales. Entonces les estaba diciendo que la universidad, la Dirección de Egresados y Graduados, nos comunicó que como una forma de motivarlos y ayudarlos a la preparación del examen oral final, que hagamos evaluaciones durante el módulo, virtuales, individuales, simulando la evaluación oral final. Entonces, yo he estado pensando que lo primero que tengo que hacer es crear un enlace aparte de este, porque este es para las sesiones sincrónicas, aparte de este, para los laboratorios, evaluaciones orales individuales. Que la duración, yo estimo ahorita unos 5 minutos. Tal vez para el segundo damos 10 minutos, ¿verdad? Y lo otro que estábamos hablando es que para el segundo laboratorio, porque ya entregaron el primero, pero es el primero virtual, va a ser de las fechas que le dije ahorita, va a ser desde el lunes 30 al domingo 5, va a ser el primer laboratorio. Y después viene el segundo, la quinta semana y después la sexta que paramos, que es el examen final. El tema a evaluar es reclutamiento. En el laboratorio 2 va a ser selección y contratación. Y para el examen final va a ser reclutamiento, selección, contratación, entrevistas conductuales y los subtemas que están en su, digámoslo así, en su contenido programático, que son las hojas de vida o los currículum, la síntesis curricular. Vamos a hablar de manera general de los test psicométricos, vamos a hablar del Assessment Center, vamos a profundizar un poquito más en las entrevistas conductuales y luego la parte final que sería la toma de decisiones. Esos serían, digamos, los temas que nos quedan para estas 3 semanas, ¿ok? La idea sería que los sábados siguiéramos con las clases, eso sería lo ideal. Porque otra opción puede ser que nos tomemos de 7 a 8 la clase y de 8 a 9, tomar de 8 a 9 para ver cómo podemos avanzar con los grupos. Pero insisto, voy a crear un calendario que lo voy a colocar en el aula virtual. Una opción que les acabo de mencionar, pero no está definido, es crear 5 grupos de 10 personas. Entonces, en horarios distintos van a estar 10 personas. Entonces, por ejemplo, no sé, el día martes le corresponde al grupo 1 de 7 a 8. Entonces, de 7 a 8 evaluamos a 5 a 5 personas, perdón. En el martes evaluamos otros 10 y así vamos sucesivamente hasta cubrir ustedes, que son 32. Entonces, yo estoy diciendo 5 grupos porque puede ser 4 grupos de 6, por ejemplo, y un grupo de 8 para llegar a los 32, creo que son 32, 34. Entonces decía que me dejen primero preparar el calendario y compartírselo, ¿ok? No sé si hay alguna otra pregunta o comentario. Bueno, colegas, como no hay preguntas, no hay comentarios, ya la clase está grabada. Es decir, para los que se incorporaron tarde o los que no se pudieron incorporar, ahí le queda la clase grabada, la explicación. Y ya saben que cualquier pregunta, duda o comentario me pueden contactar y les respondo
a la brevedad dentro de mis posibilidades. Muchas gracias por la información, Roberto. A la orden. Roberto, yo tengo una pregunta, disculpe. Fíjese que usted habló de 3 entrevistas, la inicial, pero yo acá estoy viendo una en la presentación. Estoy viendo entrevista inicial o preliminar, entrevista de selección propiamente dicha y entrevista final. ¿Son las mismas entrevistas de las que usted habló, donde la inicial se le preguntaba al que se va a entrevistar al candidato dónde vive, cuánto tiempo tiene de vivir ahí, o es diferente? No, es lo mismo, solo que acuérdense que esa parte no la hemos visto. Es porque algunos autores le dan distintos nombres, entonces por eso le decía la entrevista preliminar, en algunos casos también se llama la entrevista inicial, en otros casos lo llaman entrevista de primer contacto, o sea, hay diversos nombres, pero como enfoque es eso, entrevista inicial preliminar, entrevista de profundidad e incluso la entrevista de selección final que se hace con el gerente del INE. Ok, gracias, Ron. A la orden. Creo que Tania levantó la mano. Sí, Roberto, buenas noches. Buenas noches. Yo tengo una consulta con respecto a lo de la defensa oral. Ajá. Digamos, si nosotros por alguna razón nos equivocamos en alguna respuesta o algo, usted siempre estaría ahí como corrigiéndonos. ¿En las de nosotros o ya en la final de la universidad? No, en la que vamos a tener estas 2 semanas que vienen. Ah, no, claro, claro, porque la idea o sea, son dos objetivos, evaluar al egresado y prepararlo. Entonces, parte de la preparación es que yo hago casi que el mismo protocolo de la evaluación oral final y cuando la persona termina, uno le da un feedback, una retroalimentación. Entonces, cuando ustedes terminen sus 5 o 10 minutos conmigo, yo le doy la retroalimentación. Ah, ok. Muchas gracias. A la orden, de nada. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Bueno, colegas. Solo una consulta más. Para el día de mañana estaría ya la grabación en la plataforma o hasta el lunes. No, siempre hago mi esfuerzo los domingos, pero sí, va a estar mañana si Dios quiere. Ok, gracias. De nada. Por favor, si alguno de ustedes conoce a algún compañero que por alguna razón no se haya podido conectar, les quiero pedir, si son tan amables, que le digan que revisen la plataforma y vean la grabación, porque esto es nuevo, lo que implementó la universidad. Y la parte de las entrevistas que no la pudieron ver. Entonces, que revisen, perdón, que revisen la grabación porque hay cosas referidas y que también revisen la información urgente que la dirección de egresados y graduados, no la coloqué yo. Esa imagen en amarillo que dice urgente, revísenla, el que no la ha revisado, revísenla porque hay información muy importante para ustedes, no solamente del módulo, sino de toda la especialización. Estaba viendo ahí información de montos, de costos, de fechas, de una serie de datos o información que es importante que ustedes la manejen. ¿Okay? Bueno, si no hay más preguntas, colegas, me encantó compartir con ustedes. Cuídense mucho, vayan con Dios, ¿sí? Gracias. Feliz noche para usted también. Cuídense, Gracias, nos vemos. feliz noche. Chao, chao, nos vemos.